Muy bienvenido, mi estimado telepensante, día martes. Primera vez en la historia del canal que vamos a publicar una entrevista el día martes. Estamos con, usted ya lo conoce, Gonzalo Rojas. Él es historiador, bueno, licenciado en Derecho, doctorado en Derecho, académico, columnista, y realmente nos urge tener esta entrevista y poderla compartir con usted por dos asuntos muy claves que está viviendo el país en este momento. Uno es la liberación de les presex a través de los indultos, y la otra es naturalmente que la continuación del proceso constituyente. Muy bienvenido, Gonzalo. Gracias por estar en Esfera Pública. Hola, Vanessa, buenos días para mí, buenas tardes ya, buen mediodía para ti en Alemania. Muchas gracias por haberme invitado una vez más y feliz de que podamos conversar de estas cosas que son tan tristes, ¿no? Hay que hablar de cosas alegres al comenzar el año, pero desgraciadamente tenemos que seguir hablando de cosas que nos afectan y que van a seguir dañando la convivencia en Chile. Están entrelazados sin duda, Gonzalo, ambos eventos, ambos episodios. El proceso constituyente que se inició, digámoslo bien, el 18 de octubre, por justamente la violencia que fue desatada en parte por quienes ahora han sido indultados. ¿Cómo ves tú ese vínculo entre ambas variables, digámoslo así, y el fenómeno entonces que se produce en el que estamos inmersos hoy día? Lo expresa muy bien Vanessa, no se nos puede olvidar nunca que estamos metidos en un nuevo, desgraciadamente un nuevo proceso constituyente a raíz de una insurrección violenta que a su vez tiene una explicación. Hay que ir a la causa más teórica o intelectual de lo que sucedió, porque detrás de la primera línea hay un Estado Mayor, la primera línea de combatientes en Plaza Italia, en Plaza Baquedano y en otros lugares del país tiene un Estado Mayor detrás y ese Estado Mayor tiene unas tesis. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto y por lo tanto qué es lo que gatilla desde muy lejos el proceso constituyente en el que de nuevo estamos inmersos? Una concepción de la violencia enteramente contraria al sentido común y a la razón. Eh, Desde los años 60 se elaboró la tesis de la violencia estructural o institucionalizada. Y entonces cualquier planteamiento nuestro en materia de economía libre, de instituciones democráticas tradicionales, de convivencia social armónica de acuerdo a la naturaleza humana, cuando se despliega en la sociedad es considerada por parte de las izquierdas como una estructura violenta que habilitaría para que en el momento que el Estado Mayor, ¿no? Esos intelectuales que todos sabemos quiénes son y que van permeando desde centros de pensamiento y a través de las estructuras partidistas hacia la primera línea, en el momento que ellos lo decidan, esa violencia institucional o estructural debe ser contrastada con la violencia física, debe ser superada por la violencia física. Bueno, eso ya lo practicó Lenin en julio de 1917, no tuvo éxito, después lo intentó ya en octubre, noviembre, según el calendario de ese mismo año, y tuvo éxito. El proceso, por lo tanto, tiene 115 años de antigüedad y ha resultado ser eficaz. Entonces, el 18 de octubre lo que hizo fue materializar la orden desde unos estados mayores, que ya nos gustaría saber, nos dijeron que se iba a saber todo y nunca se ha sabido nada, la orden de enfrentar la supuesta violencia estructural o la supuesta violencia institucionalizada con la violencia física. Y lo que estamos viviendo ahora entonces es el intento por superar, supuestamente por vía pacífica, dialogante, esa misma violencia estructural o institucionalizada para instalar un nuevo sistema. Se fracasó el 4 de septiembre pasado en la instalación de ese nuevo sistema, pero ahora sí se va a buscar instalar por segunda vez un nuevo sistema que supere las estructuras de violencia institucional o estructural que, de acuerdo a las tesis del marxismo, nosotros, los verdaderos demócratas que creemos en una economía libre, en instituciones con separación de los poderes y en una convivencia civilizada a partir de la naturaleza humana, estaríamos imponiéndole al resto de los ciudadanos. Entonces estamos metidos en este brete
Y desgraciadamente en este brete no nos ha metido una mayoría de las izquierdas, porque ya se demostró claramente que esa mayoría no existía el 4 de septiembre, sino que en este brete nos han metido los entreguistas de siempre, los que claudican, los que carecen de formación histórica y filosófica, los que creen que la historia los va a bendecir con el paso de los años por haber llegado a un buen acuerdo y que son incapaces de entender la cadena causal, el círculo que puede llegar a cerrarse, y cuando los marxistas cierran el círculo, lo cierran con un candado y con una atadura que es muy difícil de romper, el círculo que va desde la formulación de una tesis de violencia institucional hasta el reemplazo del sistema de libertades políticas, económicas y sociales por un sistema de control total del poder. En ese brete estamos, y por lo tanto lo que tú decías es muy certero, se vinculan perfectamente bien los acontecimientos del 18 de octubre con el proceso en el que estamos ahora, esa es una vinculación derechita, pero además aparecen los indultos entre medio, y los indultos entre medio aparecen porque quienes ejecutaron la violencia física no hacían más que, en la mirada de Boric y del Estado Mayor que está respaldándolo detrás, no hacían más que responder legítimamente a esa violencia estructural o institucionalizada que nosotros los perversos demócratas le hemos impuesto al resto de la ciudadanía. Así que los indultos son una señal muy clara de la concepción que se tiene de la violencia estructural y de la necesidad de reemplazar el sistema de violencia estructural a través del acuerdo constitucional. Las piezas calzan perfectamente bien. Sí, a mí también me suma el hecho de que esto claramente es un gesto de Boric hacia los sectores más duros que lo apoyaron desde un comienzo. Y esos sectores más duros son los que queman, los que destruyen y los que están dispuestos a rodear, los que dijeron y amenazaron con rodear la convención constituyente en el caso que la derecha tuviera un tercio que pudiera bloquear las propuestas. Entonces, justo en este momento, ¿no es cierto?, ese coqueteo con ese sector más duro lo reposiciona desde la extorsión que la violencia ha ejercido sobre los sectores democráticos desde el 18 de octubre en adelante. Ahora, hablamos de este cierre de círculo que termina en este totalitarismo asfixiante, pero aquí déjame preguntarte si acaso ese comienzo no se ha dado también, en parte, porque al hablar de que estaba deslegitimada la Constitución de 2005, y yo tengo una charla a mi haber ahora para trabajar para la próxima columna, donde Ricardo Lagos en 2015 está diciendo en la Universidad de Chile que la Constitución está deslegitimada, su propia Constitución. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Y ahí los botones de muestra se empiezan, desde mi punto de vista, no sé qué opinas tú respecto de esto, empiezan a emerger de forma muy clara en la medida que los parlamentarios y los representantes no respetan el Estado de Derecho. La reforma que se está haciendo al artículo 142 ex post, de modo retroactivo, donde ahora se le está agregando sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, es decir, que se acababa el proceso, si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito señalado en este artículo fuera rechazada, se estará al procedimiento de la elaboración de una nueva propuesta de constitución establecida en los artículos 144 y siguientes. Y esto es ex post. O sea, cuando ya hubo la votación y el rechazo, y además a eso se suma, te voy a dar dos botones de muestra nada más, que el boletín número 15.614-07, que ingresa este proyecto de reforma constitucional que busca modificar la Carta Fundamental, dice con el objeto de establecer un procedimiento para la elaboración y aprobación, Gonzalo, aprobación de una nueva constitución política de la República. Por favor, que se haga la luz, porque tú entiendes esto mucho mejor que yo. A mí intuitivamente esto me suena prácticamente digamos, a una violación de parte de quienes tienen que legislar y estar en el poder y en el aparato estatal, una violación del Estado de Derecho, y eso se llama también golpe de Estado en otros lugares del continente. Eso es así jurídica y políticamente. Hay tantos elementos que confluyen, Vanessa. Tú has mencionado algunos, subemos ahora otros. Ayer, en el programa que tenemos con Hermógenes y con tu hermano Johannes, que no asistió ayer al programa, pero igual lo hicimos con Hermógenes. Hermógenes aportaba además otro antecedente a los que tú has comentado. El hecho de que por no estarse planteando un nuevo plebiscito de entrada,
todas las personas que quisiéramos, en un eventual plebiscito de entrada, ratificar el 142 en el sentido de que el proceso quedó terminado el 4 de septiembre, carecemos de ese derecho, carecemos de la posibilidad de rechazar un nuevo proceso por segunda vez, porque ya lo rechazamos el 4 de septiembre por primera vez. O sea, se da una doble vulneración de nuestros derechos, una doble violación de nuestros derechos. Primero, se violan nuestros derechos establecidos a firme el 4 de septiembre. Y segundo, como se está violando el 4 de septiembre, al menos se nos debiera dar la posibilidad de rechazar esa violación con un plebiscito de entrada en el cual nosotros pudiéramos decir, no señores, si no nos reconocieron el 4 de septiembre, reconózcanos ahora, invento el 16 de abril del 2023, la ratificación del 4 de septiembre. Ni siquiera nos están dando la posibilidad de que así sea. Eso Hermógenes lo planteó ayer y me parece perfectamente claro que el hecho de que no exista la posibilidad de rechazar el desarrollo del proceso por segunda vez es una violación de nuestro derecho. Y después hay un tercer y un cuarto elemento que se suman a lo que tú estabas diciendo. El tercero es el hecho de que no se establezca, tú ya lo dices muy bien, aprobar la Constitución. Eso significa que prácticamente estamos encajonados y no se establece, por así decirlo, un nuevo 142, es decir, no se insiste en que rechazado el nuevo proyecto seguirá vigente la Constitución. Aquí hay una cosa que es psicológica, por supuesto. Esta gente tiene tal vergüenza, la gente nuestra en concreto, bueno, nuestra, una manera de decir, tiene tal vergüenza respecto de lo que está haciendo, porque sus conciencias tiene que haberse puesto de pie la vulneración gravísima del Estado de Derecho en la que están incurriendo. Tiene tal vergüenza que no se atreve a decir por segunda vez lo que decía el 142, lo que es gravísimo porque eso significa que en la medida en que se produzca un nuevo rechazo, no sabemos qué sucede. Y segundo, tienen tal miedo, primero tienen mala conciencia, y segundo, tienen tal miedo a la izquierda que no se atreven a insistir en el 142. O sea, se da hacia adentro la angustia de saber que están vulnerando lo que ellos mismos habían firmado en la reforma constitucional anterior, si se producía el rechazo, terminaba el proceso, y hacia afuera manifiestan el pánico que le tienen a la izquierda en cuanto a la necesidad de insistir en que el 142 debiera ser 142 bis. Entonces nos están forzando a una aprobación ante la inseguridad de qué podría suceder si hubiera un segundo rechazo. Bueno, todos sabemos lo que podría suceder si hay un segundo rechazo, que habría un tercer proceso. Y así ad infinitum, ¿no es cierto? Los países viven en estado de constitucionalitis aguda. ¿Ya? No, hay que operar la constitucionalitis aguda. Después hay un cuarto factor que, bueno, lo comentamos en la conversación anterior que tuvimos un par de meses atrás, y es que la violación del Estado de Derecho también afecta muy directamente a la actividad parlamentaria. Cuando unos senadores que en su mitad han sido renovados apenas hace un año y unos diputados que en su totalidad han sido renovados apenas hace un año, no son capaces de ejercer las facultades para las cuales los elegimos, porque los elegimos para legislar en todo el arco de la legislación, lo que incluye también las reformas constitucionales eventuales. Cuando renuncian a esa condición, deberían renunciar también, desgraciadamente tendrían que hacerlo corporativamente y no solo aquellos que están aprobando el acuerdo, tendrían que renunciar también a sus cargos, porque lo que le están diciendo a la ciudadanía es, nosotros no somos capaces de reformar la constitución actual. Nosotros nos consideramos inhábiles para reformar la constitución actual. Y entonces la conclusión debería ser, el mandato que la ciudadanía nos dio para ser legisladores, colegisladores con el presidente de la República, es un mandato para el cual no nos encontramos capacitados. Se lo devolvemos a la ciudadanía, o dicho de otra manera, ¿por qué no escogemos solamente un nuevo Senado completo, una nueva Cámara de Diputados completo, y la llamamos a ese Senado y a esa Cámara eh,
se- eh, Congreso Constituyente. Esto sería lo único coherente con lo que ellos están haciendo. A mí no me gustaría que así fuera, me gustaría que en sede parlamentaria se hicieran las reformas correspondientes. Pero si están incurriendo en una renuncia a la naturaleza que estamos viendo, lo único coherente sería decir, ponemos nuestros cargos a disposición. Fíjate que eso, tú sabes que se planteó por allá por el día 8 9 de septiembre de 1973. Era la fórmula que la democracia cristiana estaba pensando como última manera de desentrabar el conflicto del eventual plebiscito respecto de la reforma constitucional de las tres áreas de la economía. 3 días después se produjo el pronunciamiento militar. Pero la democracia cristiana estaba pensando en la posibilidad, está por escrito, por supuesto, no es un rumor, de que todos los parlamentarios renunciaran a sus cargos y también el presidente de la República, de tal manera de que la ciudadanía decidiera cómo salir del atolladero a través de un nuevo proceso electoral. Bueno, hay una cierta analogía. Sería lo único que realmente sería coherente con la renuncia de facultades. Ahora, tampoco se nos puede olvidar que el presidente Allende, no quiero que se nos olvide esto, que el presidente Allende, a, los, a las pocas semanas de haber asumido el cargo, antes de terminar el año 1970, indultó terroristas del MIR, terroristas de la vanguardia organizada del pueblo. Como tú bien decías, se rindió ante aquellos sectores que, en particular el MIR, se discute si por indicación expresa o no de Fidel Castro, habían decidido suspender sus acciones urbanas, solo las urbanas, porque en el campo siguieron corriendo cercos y en la comunidad de Cautín el año 1970 en plena campaña electoral fue durísimo para los agricultores. Entonces, ¿cómo le pagó? ¿Cómo le pagó Allende al MIR esta retractación de sus acciones urbanas? Les pagó con el indulto y también a los miembros de la vanguardia organizada del pueblo. Ya sabemos lo que significó eso, ¿no? Claro, Que pocos ahora meses después, me 6 meses gustaría, después, en junio de 1971, sí, sí, no, sí, fue asesinado Edmundo Pérez Suskovich. claro. Ahora me gustaría detenerme en un punto clave, Gonzalo, respecto de la tesis que acabas de plantear y que la habíamos visto antes. El presidente, algunos tweets leí yo, no pude encontrar la referencia específica en el diario, ha sido mencionado en varios programas, así es que supongamos que lo hubiese dicho, pero lo dejamos acá, mi estimado telepensante, entre comillas. Supuestamente el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Matías Walker, habría dicho que la soberanía radica en el Congreso, lo que tú sabes que, digamos, no es así. No, Constitucionalmente al menos no es así, creo que el artículo séptimo, no me acuerdo ahora, lo tengo por acá, donde dice que la soberanía radica en el pueblo, digamos. nadie puede atribuirse. Exacto, y que nadie se la puede atribuir. Bueno, el mismo Matías Walker, que extrañamente fue el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados con el primer proceso, ahora es el mismo presidente, pero en la del Senado. Entonces hay como una cosa. Acá yo quiero desafiarte a que pensemos en otra cosa que está pasando a la gente que dice ser de nuestro sector, ¿ya? Yo, cuando veo la discusión de Rojo Edwards con Elizalde, en que Elizalde le saca en cara y le dice, tú sabes que esta es una constitución bajo la cual se perseguía a los miembros de nuestro partido, se les torturaba, se les maltrataba y se les hacía desaparecer. Y por lo tanto esa es la extorsión emocional con la que siempre están movilizando, ¿no es cierto?, al otro a no pasar ciertos límites, ¿verdad? Entonces, uno sabe que por eso es que el apruebo final o rechazo final va a tener que ser en diciembre, el 17 de diciembre, porque va a ser después de todo este proceso de la conmemoración de los 50 años del quiebre institucional del 73, donde por supuesto nadie les va a decir a ellos, pero ustedes provocaron todo esto, porque el que siembra vientos cosecha tempestades, y hoy día con los indultos y con todo esto estamos en esa fase, ¿no es cierto? Ahora, mi pregunta es, Gonzalo, ¿tú crees que, porque esta gente esta gente que dice ser de nuestro sector, tiene que estar muy tranquila en el sentido de que ya, nunca más nos van a extorsionar con esto de que bajo esta constitución se les metía presos, por fin Chile tiene una constitución bajo la cual no se destruía la vida de la gente, se les hacía desaparecer, etcétera, etcétera? Ese es un punto que me imagino que les sirve a su conciencia. Y el otro punto que les sirve a su conciencia es que ellos saben que hoy día no pueden, por el resultado
segunda papeleta en el plebiscito de entrada, que ellos no pueden atribuirse todo el proceso ellos mismos, porque esto es impresentable frente a una ciudadanía que no confía en la élite política. Entonces lo que ellos están haciendo es armar un mono, porque este sí que es un mono armado, digamos, como que fuesen los consejeros los que finalmente van a tomar las decisiones cuando en realidad todo viene súper cocinado de antes entre bordes que son absolutamente, que ya son refundacionales, los bordes son refundacionales, ese es un gran tema, y cómo va a funcionar con la comisión de expertos, con después la comisión mixta, con todo el tejemaneje que la ciudadanía no va, se va a poder hacer ni siquiera un juicio de quién es el responsable que haya salido el artículo 5 como salió. Entonces, ¿cómo ves tú esta posición de quienes dicen estar de nuestro sector, pero que finalmente sienten que bajo una constitución en la que los demás no les puedan decir que bajo esa constitución los torturaban y los perseguían, se anotan un poroto, es decir, que de verdad están haciéndole un favor a la democracia, están haciéndole un favor al pueblo? Y por otra parte, ¿qué pasa con la soberanía? Porque en esta tesis de que ellos podrían hacer el proceso de reformas constitucionales, perfecto. Eso es tal cual como se hizo hasta 2005. Pero si se piensa en una nueva constitución, ¿no te parece que finalmente están actuando según un poco como la estrategia política más evidente después de esa segunda papeleta y del rechazo, en la medida en que ellos no se van a hacer responsables de nada de lo que salga acá? Porque las esquirlas le van a llegar a otros, a ninguno de los miembros del Congreso actual. Bueno, respecto a lo primero, Vanessa, la respuesta para Elizalde es muy sencilla. Ustedes entraron en el sistema establecido por esa constitución. El plebiscito del 88 estaba establecido por esa constitución. Ustedes ganaron eh, 5 presidencias de la República dentro de esa constitución. Ustedes gobernaron no 30 años, pero casi, porque hay 2 presidencias Piñera ahí entre medio, que son bastante asimilables, pero bueno, con esa constitución. Por lo tanto, el hecho de que haya habido, como la hubo durante la constitución del 25, numerosas ocasiones bajo la constitución del 25, la policía de investigaciones torturó, ¿no? Y lo hizo durante el gobierno de Salvador Allende. Las torturas de Maximiano Errázuriz, las torturas de Juan Luis Ossa están perfectamente documentadas. Eh, las torturas de que fueron objeto quienes fueron detenidos a raíz del asesinato del general Schneider están perfectamente documentadas. O sea que las constituciones no son las que violan los derechos humanos, son las personas. Es completamente ridículo decir que bajo una determinada constitución, y por eso esa constitución es un argumento que no resiste análisis, porque entonces habría que invalidar todos los actos lícitos que se realizaron durante un régimen constitucional por el hecho de que no amparado en el régimen constitucional, sino violándolo, se hayan realizado actos ilícitos. Y con relación al tema de la soberanía, insistamos en el punto anterior. Nosotros, el pueblo de Chile, ejercimos nuestra soberanía en la última elección presidencial y en la última elección parlamentaria, y le dijimos a los parlamentarios que de acuerdo a la constitución vigente, que sigue siendo la constitución vigente, algunos dicen está muerta, si estuviera muerta, el señor Boric no podría ser presidente de la República, no podría haber ejercido, haber asumido el cargo si no tuviera los lineamientos constitucionales que le permiten ejercerlo. De acuerdo a la constitución vigente, que no está muerta, la soberanía se les ha delegado para determinadas tareas que no quieren ejercer. Y como no las quieren ejercer y están inventándose mecanismos que tú muy bien describías, no las quieren ejercer porque experimentan la sensación de que no tienen el prestigio para hacerlo, pero es que si no tienen el prestigio para ejercer la soberanía, tampoco pueden tener el prestigio para delegarla en un órgano nuevo. ¿Cómo es este asunto? O tengo prestigio o no lo tengo, o soy reconocido por el pueblo o no lo soy. Y por eso insisto en este punto. Lo único coherente sería que si el Congreso de la República estima que no tiene el reconocimiento político y que no quiere ejercer las atribuciones jurídicas, renuncie en masa y le dé a la ciudadanía la posibilidad de elegir un nuevo Congreso que eventualmente pudiera ser constituyente y pudiera abocarse fundamentalmente a la redacción de una constitución, aunque eso no sea el
la necesidad primaria de las personas, ¿no? Estos días hemos mantenido un intercambio de cartas con un señor España de Horizontal que sostiene que en el 62% del rechazo ya estaba implícita la voluntad de un nuevo proceso constituyente. Pero yo le puedo decir, como le dije contestándole, que en el 78% del apruebo en el plebiscito de entrada estaba implícita la voluntad de que me solucionen mis problemas y me da lo mismo cómo me lo solucionen, si es por una nueva constitución o por un decreto que me lo solucione de golpe, cosa que es imposible, pero que si se lo hubiera dicho a la gente, mire, con un decreto le vamos a solucionar los problemas en 24 horas, ¿te acuerdas del Frafra cuando decía que él suprimía la UEF y solucionaba los problemas de Chile? Bueno, la gente habría dicho, ya, perfecto, dícteme ese decreto, me importa un bledo la Constitución. Nosotros no podemos suponerle a los electores algo distinto de aquello que está establecido en el texto que aprueban o rechazan. Entonces le dijimos al Congreso de Chile, la Constitución de 1980-2005 sigue vigente. Se lo dijimos el 62% de los electores, con 8 millones y algo de votos, que superan con mucho el plebiscito de entrada. Pero estos señores no quieren oír ni la voz del pueblo que los eligió hace un año, ni la voz del pueblo que ratificó que queremos cerrar el proceso hace apenas 3 meses, 4 meses. 4 meses se cumplirán mañana, ¿no? A ver, sí, 4 meses se cumplen mañana, 4 de enero. No quiere oír esa voz. ¿Por qué no quiere oírla? Habrá los más variados motivos. En la izquierda, por supuesto, no quieren oírla porque la derrota tiene que ser revertida en victoria. Y en la centro derecha, dejemos a los republicanos de lado porque se han comportado como corresponde, y en la centro derecha no quieren oír esa voz por su continua incapacidad de entender los procesos históricos. Y en esto, Vanessa, ha habido personas que han hecho un gran daño. Son esos intelectuales jóvenes que han insistido en que la lógica de la Guerra Fría estaba superada. Cuando insistieron en este punto, en los últimos 10 años, ese conjunto de intelectuales sí, no sé cómo se definirán ellos, si de centro derecha o algunos más nacionalistas, otros más liberales, algunos con rasgos más social cristianos, nos insistieron que la lógica de la Guerra Fría estaba superada. ¿Qué consiguieron con eso? Que se entendiera que la lógica del enfrentamiento con el marxismo estaba superada. Y esa lógica, desgraciadamente, hemos comprobado, no solo desde el 18 de octubre a la fecha, sino desde mucho antes del 18 de octubre, que no solamente no está superada, sino que ha sido agudizada por parte del neomarxismo. Entonces nos encontramos con dirigentes políticos que le hicieron caso a esos jóvenes intelectuales, en el sentido de que algunos vivíamos todavía anclados en la lógica de la Guerra Fría. Pero a mí lo que me interesaba no era una lógica histórica, sino una lógica conceptual. Y la lógica conceptual que sigue vigente es que el neomarxismo se las ingenia una y otra vez con fórmulas nuevas. Será Laclau y Muffet, será Boaventura de Sousa Santos, será quienes sean para infestar las mentes de ese Estado Mayor que finalmente llega a la primera línea, pero que a la pasada desarma la fortaleza de nuestra propia gente. A nuestra propia gente hay que decirle una y otra vez que la lógica del enfrentamiento no tiene nada de perverso por nuestra parte, sino por el contrario, corresponde a la mínima toma de conciencia del rival, del adversario poderosísimo que tenemos al frente. Desgraciadamente esa es la lógica que ni Chaguán, ni Macaya, ni Ramírez, ni Schalper logran entender. No sé si no la logran entender conceptualmente o no la logran entender vitalmente, o se suman las dos cosas. Y por eso nos llevan a este callejón que puede ser sin salida. Esta vez puede ser sin salida. Nosotros pensamos, ¿no?, que habíamos salido el 4 de septiembre. Y resulta que el día lunes 5 nos dimos cuenta que parece que a la salida del embudo se nos volvía a estrechar el camino. Y en esa situación en la que estamos, es una situación que jurídica y políticamente vuelve a ser extremadamente delicada. Sí, y ahora para lograr sus objetivos han logrado instalar una falacia que la ha repetido gente muy inteligente. Hoy día sale una columna en Ex Ante de Cristóbal Belolio diciendo que el problema son las redes, ¿no es cierto? Como ellos dijeron que el problema fue que se votó rechazo por la fake news, que repartieron programas como
los de YouTube, etcétera. Entonces ahora aparece gente con relativa inteligencia a decir que como las redes, las cookies, esto también se lo oí a Tomás Moschetti, eh, llevan a que uno se junte o replique o repita solamente aquello en lo que cree. Y esto sería un fenómeno de las redes, porque tú sabes, Gonzalo, que nunca hubo guerras religiosas en que la gente se juntaba con quienes tenían la misma fe que uno y se mataba por la fe. Estos son las cookies, ¿ah? Esto son solamente las redes. Tú sabes que los comunistas les encanta ir al Centro de Estudios Públicos, bueno, eso sí, pero a la FPP y a lugares como eso a conversar con gente distinta, que habla y que piensa de otra manera. Tú sabes que naturalmente, por naturaleza, una persona con las camisas pardas va a estar feliz de juntarse con alguien en su época que levantaba el puño izquierdo. Entonces, francamente, cuando se está instalando esta falacia, incluso apoyada por gente inteligente, porque cae en una falacia que lo único que hace es ayudar al señor Vallejo y a la antidemócrata señora Rincón, que está fundando su partido de los antidemócratas, porque no se puede ser demócrata si uno quiere poner una ley mordaza y destruir la libertad de expresión, si la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Entonces, se está avanzando ahora más encima en lo que venga y el proceso que venga a perseguir a gente que estamos diciendo la verdad con los pocos medios alternativos que tenemos. O sea, se puede producir un oscurantismo absoluto, radical y total en la sociedad respecto de lo que ellos están haciendo. Y en este sentido, yo francamente me pregunto, ¿cómo ves tú? A ver, la votación de mañana, parece que los votos están, parece que se va a aprobar. Una vez aprobado esto, se empieza entonces con el nuevo itinerario. Los expertos, parece que no eran expertos porque está como una ex conductora de televisión ahí entre los expertos, es como una cosa bien particular todo esto de los expertos. Ahora ya no hay gente que sabe de derecho, ahora hay gente que es famosilla y sale en la tele nomás, una cosa como bastante interesante. Y después entonces tendríamos unas elecciones rápidas, digamos, tienen que estar ya todos inscritos en febrero, ¿no es cierto? Las elecciones serían en mayo, septiembre salen todos a rasgar vestiduras porque fueron perseguidos, asesinados, santas palomas que nunca hicieron nada por un régimen militar al que no lo pidió la gente, por supuesto, y que no lo aplaudió ninguno de los tres poderes del Estado constituido porque estábamos frente al avance del totalitarismo con el régimen de Allende. Y entonces en diciembre vendríamos a votar esto. ¿Cómo ves todo este 2023, por favor, Gonzalo? Haznos el favor de iluminarnos. Bueno, lo escribes en sus tintes más negros y que, creo que tienes toda la razón. Ahora, dijiste una cosa la pasada, antes de tomar lo que acabas de decir, dijiste una cosa la pasada que dije, no, 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 esta se la voy a matizar a la Vanessa. Cuando dijiste, nadie va a salir a decir nada, no, no, no. Vamos a salir, por de pronto con Hermógenes y un tercer profesor universitario, José Pablo Ábrigo, estamos preparando un librito que se va a llamar Los errores y mentiras sobre el UP y que lo vamos a ir entregando capítulo por capítulo, capítulos cortitos, muy de divulgación, muy didácticos. Después desde Foro Republicano vamos a organizar una serie de exposiciones que a su vez van a ir a parar a las redes, porque vamos a ir diciendo cómo fueron los últimos 6 meses de Lupe, en concreto, que son los que vamos a comenzar a vivir el 11 de marzo. En esta cadena de acontecimientos que tú vinculas eslabón por eslabón, por supuesto que vamos a entrar en la confrontación. Y esa confrontación, hay mucha gente que hoy día la va a poder asumir de manera más preparada que hace un año y medio, porque tenemos el pésimo ejemplo de la convención anterior, porque sabemos perfectamente bien cómo se ha ido produciendo la desafección de las bases de la UDI y de Renovación Nacional respecto de la actividad de sus dirigentes. Me gustaría, lo comentábamos también ayer, que la Academ hiciera una pequeña encuestita en los electores UDI y en los electores RN, ¿cómo se plantean ellos respecto del acuerdo? ¿Ah? Esa gente que ha sido fiel a los dos partidos, ¿qué percepción tienen ahora de lo que están haciendo sus dirigentes respecto de volver a colocar el país en una situación de inseguridad completa? Entonces, ese itinerario que tú describes va a ser el itinerario de la confrontación. Y es ahí donde no hay que tener ningún temor a decir que va a ser así y que tiene que ser así desde hoy mismo, 3 de enero, desde ayer, lunes 2 de enero, feriado en Chile. El miedo a la confrontación lo tienen los pusilánimes, lo tienen
los que tienen algo que perder en lo personal, ¿eh? Los que no tienen, no tenemos nada que perder en lo personal, excepto la vida quizá, excepto el prestigio, pero que tenemos mucho que perder en lo institucional, en lo patrimonial, en el sentido más propio y amplio de la palabra, la patria. Estamos dispuestos a entrar en la confrontación, a entrar, no, a seguir en la confrontación. Y por supuesto todo lo que tú estableces respecto del control de los medios. Ya sabemos a qué fue Camila Vallejo de Europa, ya sabemos en qué planteamientos va a encontrar aliados para... Responde al hecho de que justamente las izquierdas no se habían encontrado nunca antes con una confrontación desde hace 50 años, desde que los gremios enfrentaron al gobierno de Salvador Allende 50 años atrás, nunca se habían encontrado con una red de personas disponibles, y no solo disponibles, sino actuando para enfrentarlos a ellos en el plano intelectual, en el plano histórico, en el plano territorial, desgraciadamente todavía no en el plano educacional y universitario, donde hay unas enormes carencias de capacidad de confrontación. Pero entonces, como se han dado cuenta que en el plano comunicacional hemos encontrado no un nicho parece un reducto muy pequeño, sino verdaderamente todo un frente de batalla muy amplio. Perdonen que use símiles bélicos, pero que la confrontación es así, ¿no? Están muy molestos con esto. No lo habían visto en los años 90 y en los años 2000 y quizás no lo habían visto en los años 2010 porque lograron controlar todos los medios formales, porque aunque los dueños sean supuestamente amigos, todos sabemos cómo es el periodista formal de los grandes periódicos, el periodista formal de las cadenas de televisión, el periodista formal de las radios, todos sabemos a qué sector obedece, cómo respira. Eh, digamos que Matamala es el paradigma de todo esto, ¿no es cierto? Y lo que ha significado Matamala como figura supuestamente comunicadora, pero en realidad inductora, pues, no comunica, él induce. ¿Eh? Entonces ahora se han encontrado con decenas y decenas de canales, como el tuyo, como el mío, decenas y decenas de redes de influencia, y los tiene muy descolocados. Y entonces, claro, una persona como Cristóbal Belolio no me extraña que, que se escandalice de una cosa así, ¿no? Y que encuentre que debiéramos corregir esta situación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque parece que a la izquierda siempre hay que darle la primacía de que tienen la razón, porque ellos buscan la justicia social y nosotros el individualismo, porque ellos buscan el estar con los desposeídos y nosotros con los ricos. Y son cosas que se han metido en la cabeza porque las han predicado con mucha eficacia. Y entonces cuando hay una confrontación respecto de las izquierdas, pareciera que somos malos nosotros. Y además si vamos a defender el gobierno militar, somos doblemente malos, porque como todos sabemos, el gobierno militar, lo dijo Sebastián Piñera, en una de las estupideces más grandes que se han dicho en la historia de Chile, fue el peor gobierno de la historia de Chile. Eso dijo Sebastián Piñera, como todos sabemos, ¿no? Sí, bueno, de No Sebastián. sé si querés que conversemos algo más o ya estamos llegando al límite de nuestros tiempos. No, a mí me gustaría solamente terminar preguntándote, en el fondo, ¿qué pasaría, crees tú, si es que en diciembre, finalmente, así como para darle aquí una buena idea a los telepensantes, si en diciembre, de aquí a diciembre, se ha levantado una fuerza importante en defensa de la Constitución de 2005? La Constitución de 2005 es una constitución que fue diseñada corrigiendo errores de la del 25 que permitieron se instalara en Chile un totalitarismo. Por lo tanto, por excelencia, la Constitución de 2005, que es, ¿no es cierto?, tiene su antecedente en la Constitución de 1980, con todos los cambios que tiene, es una Constitución que permite gobernar a distintas sensibilidades y por lo tanto es afín a la democracia, al intercambio del poder, ¿no es cierto?, de forma pacífica en democracia. ¿Qué pasaría si crees tú hubiese una decepción muy grande a nivel popular, producto de la crisis, de toda esta cocina, de que siguen transmitiendo en su frecuencia, de crisis de seguridad económica, etcétera, se produjese un rechazo radical en el plebiscito de salida
de la misma radicalidad del 60% o quizás mayor incluso del 4 de septiembre. ¿En qué crees tú que quedaría todo esto? ¿Efectivamente iríamos a un tercero? ¿No crees que es exagerar mucho las cosas? ¿No tendrían que terminar por darse cuenta que entonces ya está dicho el veredicto que es quedarse con la del 2005? ¿O crees que son tan locos? No sé, esa es mi pregunta. ¿Son tan locos? Eh, en el Frente Amplio, y dejo de lado el Partido Comunista, en el Frente Amplio hay cuatro características que se han ido trasladando por osmosis a gente de otros sectores. La soberbia, la inexperiencia, la inmadurez y la ideologización. La inexperiencia y la inmadurez no son lo mismo, ¿no? Una persona puede ser humanamente inmadura, pero haber pasado ya por varias experiencias. Una persona puede no haber pasado por algunas experiencias y tener madurez humana. Así que son dos condiciones distintas, ¿no? Soberbia, inexperiencia, inmadurez e ideologización. La combinación de esos cuatro factores, que la hemos visto durante estos 10 meses de gobierno de manera evidente, convierte al gobierno actual en un gobierno potencialmente fracasado, en un gobierno potencialmente desarticulado a pocos meses plazo, ¿no? Porque además va a enfrentar ya de manera directa la crisis económica brutal, ¿no? Entonces creo que el proceso constituyente va a quedar a su vez, el proceso constituyente es un proceso contaminado por sí mismo, una especie de ataque desde dentro de sí mismo que todos estos señores le han hecho a la posibilidad, que no tenía nada de contaminante, de reformar la Constitución desde el propio Congreso. Pero como buscan este proceso, el proceso se contamina de su antecedente inmediato y se contamina de su propia dinámica interna perversa. Pero si además está esa bola de contaminación, está dentro de una contaminación general, que es la que va a vivir el país a lo largo de este año 2023, es muy improbable que ese proceso llegue a buen puerto. Es muy improbable que las personas le digan en esta oportunidad a una constitución que no debiera ser muy distinta del mamarracho anterior, porque se va a insistir por todas las vías en varias o en casi todas de las brutalidades que venían en el mamarracho anterior, y si pudiera haber algunas veces algunas mayorías para conseguir que quede en el texto, van a quedar. Si hubiera de nuevo un rechazo, yo creo que Carlos Peña va a insistir en la tesis que él lanzó por el Mercurio y que Boric tomó de inmediato. El mandato del pueblo es hacer una nueva constitución. El mandato del pueblo no es terminar el proceso el 4 de septiembre. Lo dijo viendo venir el rechazo Carlos Peña, y Boric se subió rápidamente a esa tesis y se apoyaron el uno con el otro, ¿eh? Se retroalimentaron Carlos Peña con Boric. Y por lo tanto me temo que ante un eventual rechazo haya de nuevo quienes digan, sí, sí, no, pero el mandato del plebiscito de entrada, que ya va a ser casi prehistórico el plebiscito de entrada, es que hagamos una nueva constitución. O sea que la lógica perversa en la que estamos sumidos ahora podría tener una dinámica de continuidad ad infinitum, que no termine nunca, hasta que no nos hayan llevado a la perdición definitiva. Pero a eso nos vamos a oponer con todos los argumentos de la razón, a eso nos vamos a oponer con toda la fortaleza de los vínculos, y con los instrumentos jurídicos que sean del caso. No podemos permitir que un país que está ya en una crisis muy profunda, desde hace 3 años y medio, se termine por liquidar. Me acaba de llegar de regalo, un regalo maravilloso, la 11ª edición del World Atlas del National Geographic. Y uno va mirando los índices de Chile y son magníficos. Las primeras 30 páginas del Atlas son de geografía humana y de geografía política y de geografía económica, no son de geografía física. De geografía política me refiero no a la determinación de los límites, sino de variables políticas, de variables sociales, de variables económicas. Y los colores de Chile en ese atlas están siempre entre los mejores. Bueno, eso es lo que estamos destrozando.
Eso es lo que la centro derecha está colaborando a que sea destrozado. La principal joya de la corona, como le gusta repetir a Hermógenes, ¿no? Que sea lanzada al río, la principal joya de la corona. Pero bueno, vamos a seguir dando la pelea en esos planos, en el plano de la organización, en el plano de la comunicación, en el plano de la defensa histórica, en el plano jurídico. Es lo que tenemos que hacer y que sepan los que claudican que los vamos a enfrentar a ellos también. No solamente vamos a enfrentar a nuestros rivales de siempre, sino que a la pasada vamos a tener que enfrentar a los que claudican. No nos va a quedar otra. Yo lo vengo intentando hace ya unos meses tratando de mostrar la gravedad de los planteamientos de Macaya y de Chaguán, la gravedad que implica que el nombre del 62% lo traicionen de una manera tan... El propio Macaya ha dicho, me llamarán traidor. Pues si usted lo dice. No, pero para eso lo defiende Pablo Longueira. Ahora, el punto que quiero que quede bien claro a los telepensantes, el acuerdo no es por Chile, digamos. Este es un acuerdo que solamente nos puede llevar a un mal derrotero. Yo también comparto contigo, Gonzalo, me encantaría tener una visión distinta, y lo digo con todo mi idealismo hegeliano que podría haber tenido de joven, que por suerte ya se ha caído a pedazos. Me habría encantado pensar que aquí vamos a empezar y que todo el mundo va a estar contento. Lo que yo he visto por la cocina y el modo en cómo se está llevando a cabo y la imposibilidad de atribuir responsabilidades y el juego en el que se va a entrar, es que la gente se va a sentir, pero ya, si es que ya venía hace rato con los políticos hasta más arriba del quinto piso, porque se sentía humillada, tratada de estúpida, etcétera. Y esto de todos los sectores, o sea, esto no tiene un color político, de todos los sectores, desde lo que llaman la extrema derecha hasta lo que sí es la extrema izquierda, digamos. Y les puede quedar, realmente ellos pueden terminar generando un malestar que sirva para un proceso revolucionario 2.0, 2.3 en este caso. Y ahí yo creo que la única defensa que se puede hacer en el plebiscito de salida es poner rechazo, anular el voto diciendo yo voto por la Constitución de 2005 y que finalmente gane el voto por la Constitución de 2005 explícitamente anotado por cada uno de los votantes. Son ideas, estrategias, mi estimado Gonzalo. Gracias por esta Vamos a excelente... tener que seguirlas conversando. Sí, Te sí, agradezco sí. muchísimo la invitación, Vanessa. Espero que el invierno alemán no sea demasiado duro. Me imagino que sí, que lo está haciendo. Y que, bueno, tengas tiempo ahí para pensar, seguir escribiendo, seguir haciendo la magnífica defensa que haces de nuestras ideas y que puedas empujar a mucha gente como lo logras hacer a que se sume. Hay que tomar unas buenas vacaciones ahora porque la mano va a venir muy pesada, marzo va a ser un mes muy difícil y por lo tanto hay que tener energías renovadas. Te doy un saludo muy, muy cariñoso, te agradezco muchísimo la invitación y quedo disponible para que sigamos trabajando en conjunto. Un abrazo, Gonzalo. Gracias por esa disponibilidad. Los que más lo agradecen son los telepensantes. Primera entrevista de día martes, ahora usted ya tiene claro, digamos, qué es lo que se vota mañana. Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Nos estamos viendo luego. Saludo muy cariñoso, gracias a ti, Vanessa. Adiós.